de Usuarios de Sanitas, y a Ronnie Suárez, periodista y comunicador de salud. Bienvenidos. Aló, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a la ANDI por la invitación a un nuevo foro farmacéutico, un lugar que por supuesto convoca a todo el sector salud, pero también por este espacio que le comentaba a Anwar, me parece muy novedoso y muy importante para tener, o mejor, para visibilizar las voces de los usuarios y de los pacientes del sistema de salud. Gloria, bienvenida. Gloria es la presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS. ¿Cómo está? Buenos días a todos y a todas. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, este espacio busca justamente aterrizar. Ya estábamos viendo un poco lo que está pasando a nivel de gestión del sistema de salud, pero vamos a tratar de aterrizarlo a la realidad de los usuarios y pacientes. Seguramente todos hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, y seguramente hemos tenido personas cercanas que hoy están sufriendo traumatismos en su servicio de salud por cuenta de la crisis que podemos decir ya todos padecemos. Cuénteme, Gloria, en primer lugar, ¿usted cómo ha vivido esta crisis del sistema de salud en lo particular, más allá de su rol como presidenta de la Asociación de Usuarios? Esta crisis de salud nos ha afectado en todos los sentidos. Hace 30 años que nació este sistema, y la verdad es que siempre ha habido crisis, pero nunca habíamos tenido una crisis como ahora. Nos afecta mucho desde el punto de vista personal, ver pacientes que mueren porque no le dan medicamento, porque no le dan el alimento, gente que uno conoce, que termina conociendo. Una paciente con un infarto y que muere porque no llega la ambulancia. Eso te afecta. O sea, no es posible uno decir, no, es que no me importa. Eso nos afecta. La crisis es muy grande, muy, muy grande. Creo que, como decía en la primera conferencia Brooks, estamos viviendo una crisis humanitaria en salud. Todos hemos visto lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Hay cosas muy importantes que están ocurriendo en todos los frentes, y a los que venimos cubriendo el tema de salud desde tiempo atrás, pues digamos, nos alegró un poco, en el buen sentido, ver que hace unas semanas la crisis de la salud fue primera en la agenda nacional, y seguramente todos los medios abrían sus noticieros, sus espacios, con las voces de los pacientes y con todo lo que estaba ocurriendo. Pero ¿cómo hacer para que eso no se vuelva paisaje? Porque siento que también que después de unas semanas y ante la importancia de todo lo que está ocurriendo, pues como que la crisis humanitaria y la realidad de los pacientes volvió a quedar en un segundo plano. ¿Qué mensaje usted le puede dar a las personas que nos están viendo y que seguramente tienen una oportunidad de aprender algo nuevo? Ese es un problema como sociedad que tenemos. O sea, hoy es esto, mañana esto, pasado, y hoy se nos olvida todo lo anterior. Pero la crisis en salud no creo que se vaya a volver realmente un paisaje, porque es un problema de todos los días. Entonces mañana muere otro paciente y vuelve a salir. Mañana hay una protesta y vuelve a salir. ¿Qué hacer? Seguir con la denuncia, seguir pidiéndole al gobierno que abra un espacio de conversación, que no lo ha tenido con todos los actores del sistema, que ha invisibilizado a los usuarios, no nos ha tenido en cuenta para nada, y seguir insistiendo. No podemos simplemente, con todo lo que estamos viviendo, sobre todo con las EPS intervenidas, esta crisis de salud, y que se vuelva simplemente una cosa del pasado. No lo podemos permitir. ¿Qué hacer? Hacer las denuncias. ¿Usted puede sostener que no han sido escuchados por el gobierno los usuarios del sistema de salud? No hemos sido consultados, no, para nada. Escuchados. No, ni escuchados, ni consultados, ni nada. Nosotros, como dice el gobierno, con los gobiernos neoliberales anteriores siempre teníamos un diálogo, o una pelea, o una discusión.
pero hablábamos y en algo nos escuchaban, porque todos los logros en salud que hemos logrado los colombianos, la 1751, el derecho fundamental en salud, es un problema de la sociedad, pero con este gobierno cero, no nos desconocen totalmente, no ha habido un solo diálogo, ni con el gobierno directamente, ni con el Ministerio de Salud. Bueno, y entonces, en una situación en la que el ministro estuviera aquí al frente o el presidente, ¿usted qué le diría? Es decir, ¿cuál es su mensaje primordial? ¿Para qué quiere hablar con ellos? ¿Qué quiere decirles? Que nos devuelva el sistema de salud. Es lo que yo le podría decir en un momento dado, porque, o sea, la crisis es tan grande que no creo que el sistema logre en un corto plazo superar la crisis que estamos viviendo. Pero yo que le diría más allá de una anécdota es, escúchenos, siéntese con nosotros. Y nosotros repetidamente hemos dicho, seguramente que si nos escuchan, va a haber muchas más cosas en las que estamos de acuerdo que en las que estamos en desacuerdo. Pero oídos sordos, entonces no hay nada que hacer. Vamos a hablar un poco sobre Sanitas, pues digamos entendiendo que usted es la presidenta de la Asociación de Usuarios. Esta mañana Bruce McMaster presentaba algunas cifras e indicadores, pero de nuevo, en la realidad de los pacientes, ¿qué ha pasado con Sanitas después de la intervención que ya se cumplió un año de ella? A ver, Sanitas siempre había estado en los primeros lugares en servicio antes de la intervención. La intervención ha desmejorado notoriamente los servicios. El gobierno o el interventor tomó la decisión de salirse de 13 departamentos de Cruz Verde y de romper el monopolio, porque había un monopolio, y eso es una tragedia humanitaria. O sea, solo un gestor dio resultado en el eje cafetero y en Cartagena, aquí en Cartagena, pero el resto es una tragedia humanitaria. Es donde más problemas tenemos, es en medicamentos. Con el servicio en Sanitas, como lo han reconocido los interventores, han existido unos procesos muy fuertes y esos procesos se sostienen. Digamos, hay demoras en las citas, pero la atención continúa. El problema principal que nosotros tenemos es con autorizaciones, como se vio en las PQRs, y con medicamentos. Eso no quiere decir que las citas todas sean mañana, no. Si las citas antes estaban a 3 meses, hoy están a 5, pero sí hay citas por esos procesos que tenía Sanitas que o no los han querido romper o no han podido romperlos. O sea, hoy, digamos, el problema es principalmente la oportunidad, que se han ampliado esos tiempos, pero Correcto. detengámonos un poco en el tema de medicamentos. Usted dice que hubo una decisión importante y fue cambiar el gestor farmacéutico por varios. Eso, para las personas, ¿en qué se tradujo? A ver, hay un problema y es que en Fonseca, Guajira, en Valledupar, en Montería, en Quibdó, en Barrancabermeja, en Cúcuta, no hay entrega realmente de medicamentos desde octubre. O sea, a la gente hoy le deben 4 y 5 meses de medicamentos esenciales, diabéticos, hipertensos, hipotiroidismo. O sea, el agotamiento de medicamentos es muy grave en el país y el gobierno no hace nada. Entonces, ahí hay una afectación porque usted va al médico y lo diagnostican, sí, pero si no le dan el medicamento, pues es gravísimo, porque la cita incluso se pierde. Y hay un problema, es que están haciendo una maniobra y es que le dicen al paciente, le entregan un pendiente y al mes siguiente usted va y le dicen, no, pero es que la fórmula ya está vencida. Entonces, ahí hay una contención del gasto, creemos nosotros, aunque la contención del gasto en Sanitas no se ha visto por la pérdida monumental de casi 1 billón de pesos. Es que eso no tiene sentido. O la plata no alcanza o la plata ¿qué está pasando con la plata? Para no hablar de robo. Sí, y un poco para contextualizar, ¿esto ocurre en Bogotá, por ejemplo, o es un tema de regiones apartadas o es un tema de ciudades no tan grandes? ¿Lo de como medicamentos? Bogotá? Sí. No. A ver, Cruz Verde también tiene problemas, pero no en la magnitud de los otros, porque hay un desabastecimiento del país que afecta a todos. No, en los municipios que le mencioné es lo más grave. Es una crisis humanitaria. Estamos hablando de La Guajira, del Cesar, de Córdoba, del Chocó, de parte de Santander y de norte de Santander.
Gloria, hoy están alcanzando los mecanismos de protección que debería tener un usuario para que se garantice su derecho a la salud, y me refiero a no solo a poner una queja ante la superintendencia o una tutela. Eso sirve hoy para que, por ejemplo, una persona a la EPS no le diga, no, simplemente no tengo el medicamento, busque otro, o dígale a su médico que le formule otro, La, o se necesita, perdóname Gloria, digamos algo más que ayude a aumentar esa protección de las personas. la intervención está tratando de bajar las PQRs, porque eso es un indicador. Pero hoy no le están parando bolas a nadie, ni la superintendencia. La superintendencia no contesta. Ante la avalancha de PQRs, la superintendencia no está contestando. Y usted va a la superintendencia y le dicen, una queja. Pues si quiere, póngala, porque aquí viene la gente 2 y 3 días, pero las EPS no contestan. O sea, hay un desgobierno. Antiguamente usted ponía una PQR en la superintendencia y las EPS corrían. Ahora corren, pero ya no como un pájaro veloz, sino a paso de tortuga, a resolver el problema. Por eso las PQRs crecen y que, además porque las PQRs se vuelven repetitivas. El otro problema es la tutela, y la tutela tampoco está funcionando. Nosotros tenemos arresto, multas, ya los interventores no van a las reuniones porque de pronto los cogen. Entonces, no, las tutelas, desacato y desacato y desacato, y los jueces decretan el desacato y no cumplen. O sea, hoy no hay garantía de cumplimiento ni por la super, ni por tutela, ni por las buenas acciones nuestras. Bueno, todo lo que nos cuenta pues es obviamente desesperanzador, porque antes, usted lo mencionaba, los usuarios tenían al menos instancias a las cuales acudir. Hacia adelante, entonces, los usuarios, ¿qué, Gloria? Como han dicho, Esperar que lleguemos al 26, yo no veo de otra. Gloria, como han dicho varios expertos, pues evidentemente esta es una crisis que va a seguir profundizándose, pero de verdad, o sea, los usuarios, ¿qué? ¿Cuál es su, digamos, un poco cuando usted se acuesta en la noche después de una larga jornada en la que seguramente tuvo que ayudar a muchas personas o acompañó a varias personas en sus problemas? ¿Cuál es ese pensamiento hacia adelante de, bueno, qué vamos a hacer? Le voy a contar una historia. Hace 15 días murió Hágale, que me gustan las historias. la Adelante, por favor. representante nuestra de Manizales, y le da un infarto y la ambulancia no llega para llevarla a una institución. Y yo me sentí tan mal que quería renunciar, salir corriendo, meterme en algún agujero, porque es que, o sea, usted ya no puede ni ayudar a la gente. ¿Cómo es que la representante ni siquiera le llega una ambulancia para que la lleve? Yo no sé si estuviera salvado, ¿cierto? Porque yo no puedo garantizar eso, yo no soy médica, pero es lo que sentimos, o sea, es como ganas de salir corriendo. Ahora, uno se calma, vuelve otra vez y aquí estamos frente al problema. Pero el problema es muy desesperante, muy ¿Y desesperante. ella cómo está? ¿Ah? ¿Cómo está ella? ¿Quién? La representante. Murió. Murió. Murió en la ambulancia. Por eso le digo, yo no sé si hubiera llegado la ambulancia, la hubieran alcanzado a salvar, pero murió. O sea, y eso me ha dolido tenazmente, una persona dedicada sin ganarse un peso y que la ambulancia no llegue, porque como todo está tercerizado, ¿cierto? Entonces, en la clínica ya no responde por las ambulancias son del SOA, en la ambulancia ya no quiere sino donde le pagan bien. No hay, y la EPS como que pierde ese control del paciente, ¿cierto? Porque la responsabilidad de la EPS es trasladarla, pero yo llamé a la ambulancia y no llegó. Entonces, digamos que es desalentador, pero es lo mismo. Tuvimos una paciente con ELA, esclerosis, la enfermedad, y lo que dice el ministro es que yo no tengo por qué darle alimento. Desde octubre no le dan el alimento y murió el mes pasado. Uno no sabe si le entregan el medicamento y ella puede tener, porque el alimento no es papas, arroz y carne, sino que es un alimento suplementario para poder sostener la vida. Entonces, todos los días tenemos estas historias, todos los días, pero eso antes no sucedía, al menos con tanta frecuencia, ¿cierto? Porque pues todos nos vamos a morir. Pero de todas formas, esa crisis que estamos viviendo ahora nos golpea mucho y nos golpea terriblemente. Hay mucho problema. Han crecido las consultas con psiquiatría muchísimo, muchísimo, porque la incertidumbre, porque es mi paciente, porque es
Todos los días salen redes, un paciente, uno llama que ya lo resolvimos, que lo vamos a resolver, pero es como si nosotros fuéramos el call center de la EPS y nosotros esa no es nuestra función, digámoslo. Gloria, nos queda un minuto y yo quiero que usted aproveche ese tiempo para, cuando ahora que empezamos campañas presidenciales, le dé un mensaje al que pueda ser el próximo presidente de Colombia. ¿Qué decirle frente a lo que está pasando en el sistema de salud? A los candidatos, no, decirles que tienen que opinar sobre el sistema de salud, sobre qué hacer, y lo primero que tiene que hacer un gobernante es ponerse al frente del sistema de salud y tratar de salvarlo. Bueno, pues muchas gracias, Gloria, y ánimo, porque de verdad la labor que hacen las asociaciones de usuarios es bien valiosa, bien valiosa. Sabemos que es de tiempo atrás, no son luchas nuevas, pero seguramente sí son luchas mucho más fuertes. Así que mucho ánimo y mucha valentía también. Gracias a ti, gracias a todos. Muchísimas gracias. Despedimos a Gloria y Ronnie.